90 era 8-1, pero en los Países Bajos era 4-1. Estamos hablando que son diferencias muy altas en Estados Unidos, 30-1. Bueno, sí. El año pasado era 423-1 la diferencia entre el funcionario más alto. En el 90 fue, vamos a repetir, porque eso es importante. En el 90, ¿cuánto fue? 30-1. 30-1. Por era muy alta. Para graficarlo, cuando el trabajador peor pagado de la fábrica ganaba $1,000, el ejecutivo más alto ganaba 30.000. 30.000, correcto, así es. Entonces, ¿en qué año ahora? En el año pasado. El año pasado, 2008, cuando el de abajo seguía ganando los mismos 1.000, el de arriba se ganaba $423.000. $423.000. Está muy claro eso. Muy claro, correcto. Estamos hablando en promedio, porque los datos que salieron de los escándalos, de los beneficios de las jefes de las corporaciones superaban eso. Sí, cómo no. Estamos hablando no de $423.000, estamos hablando de $423 millones que se ganaban en un año. Así que mismo. Eso, si tú lo multiplicas, eso te da una cantidad exorbitante. Así mismo es. Entonces, toda esta desigualdad en la distribución del ingreso terminó afectando un ciclo que en economía se da: productor, distributor, intercambio y consumo. Tú produces, distribuyes, intercambio y consumes. Sí. Pero finalmente el ciclo termina en el consumidor. Correcto. Cuando el consumidor no puede consumir, te daña todo el ciclo. Totalmente. Entonces, lo que ha pasado, y la crisis esencialmente está cuando, producto del gran apalancamiento, endeudamiento de las familias, producto de que no tienen aumento de salarios y de que la distribución está abajo, entonces, ¿qué terminan haciendo? Dejando de consumir, porque no tienen con qué pagar la hipoteca y con qué consumir los productos ya que normalmente están habituados a consumir. Ahí está el origen de la crisis. Excelente explicación, Gedeón. Excelente. Seguimos conversando sobre la crisis económica. ¿Terminó la crisis realmente? Gedeón Santos, diputado del Parlacén, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, ha hecho una brillante exposición sobre los orígenes de esta crisis, para poder entender, ¿verdad?, qué podría estar pasando y qué pasará más adelante. Y quedamos en el punto, Gedeón, de que esta es una crisis de consumo. Sí. Pero fuera de cámara hablábamos de que esto también es una crisis económica, social, política, cultural y de modelo. Siga con su exposición, don Gedeón. Bueno, decíamos que era una crisis de consumo, pero es bueno aclarar lo que significa en este caso una crisis de consumo. Es una crisis de sobreconsumo. No de subconsumo, como se dio en otras crisis, que era que la gente... En Estados Unidos, la cultura que se fue forjando a partir de la sociedad de opulencia de los años 60, o sea, no sé si recuerdan aquellos libros, la sociedad opulenta norteamericana, etc., llevó a las familias norteamericanas a ver el éxito personal en la medida en que tenían capacidades para consumir. Sí. Yo soy exitoso cuando tengo el último carro, cuando tengo el último televisor plasma, etcétera. Entonces, un sentimiento muy provechoso para los grandes fabricantes. ¿Cómo no? Entonces, sí, claro, junto con la... Uno se da cuenta que esas ideologías no surgen por el azar, claro, sino que son fomentadas por intelectuales al servicio de esas grandes fábricas y empresas, ¿no? Claro, pero peor, porque no era solamente el éxito, ver el éxito personal, incluso la propia forma de vida, su propia existencia como ser humano a partir del consumo, sino que ese mismo consumo se convirtió en el eje central de las vidas de los norteamericanos. Sí. O sea, es decir, yo soy un ser humano en la medida en que consumo. Sí. Si no consumo, no soy nadie. Más que un ciudadano, un consumidor. Correcto. Sí. Bueno. Sí. O un ciudadano consumidor. Sí, pero que a ellos les gusta decir tantos consumidores, como tantos electores. Ellos no hablan de ciudadanos, ¿eh? No. Esa derecha lo que habla es de consumidores y de electores. Sí, pero peor, porque entonces este concepto los lleva al cómprelo y bótelo. Sí, exacto. Porque no es solamente consumir, muy bien, yo consumo y soy el que más consumo, sí, pero yo no puedo consumir y no soy moderno y no soy una persona con una existencia plena si yo consumo y duro mucho con ese consumo, claro, porque entonces ya me pongo atrasado, me pongo viejo. O sea, si yo no cambio el carro el año que viene, o la nevera, o el televisor, o sea, yo estoy atrasado. Mi vecino me genera una depresión inmensa porque mi vecino compra el carro nuevo y yo no. Inducido por el fabricante que quiere vender otro carro. Viene el cómprelo y bótelo. Sí. El desechable. Exacto, la sociedad de los desechables. Sí. Entonces, bajo este estrés en que vive esta sociedad de consumo, llegó un momento en el que, bueno, ese consumo no venía del cielo, tenía que pagarse. Pero como
tenía que pagarse y los salarios no subían, se endeudaron. Y se endeudó todo el mundo. Sí. Hay un dato que es interesante. En la crisis de 1929, el endeudamiento global de la sociedad norteamericana fue de apenas del 2,1% del Producto Interno Bruto, del porcentaje del Producto Interno Bruto global de la sociedad. ¿Cuándo fue eso? Veces, en el 29. O sea, 2,1 veces el tamaño del Producto Interno Bruto. Ahora fue 3,8%. Casi 4. Veces. El Producto Interno Bruto norteamericano es de 14 trillones de dólares, alrededor. Algunos dicen 13 punto y pico, pero alrededor de 14. Multiplica ese 14. Y la deuda pública norteamericana es de 11 trillones. Claro. 11 millones de millones. Claro, estamos hablando de que es una barbaridad. Y la deuda de las familias en tarjetas de crédito casi llega al trillón. Claro. Son casi 800.000 millones. Claro. Entonces, si tú de multiplicas dólares. la deuda global de este país, familias, empresas, Estado, 3,8 veces, ¿cuánto te das? 14 tú lo multiplicas por 3,8. 14 por 3,8. Eso es casi es una cantidad. 4 por 14, 56. 56. Correcto. 56.000 millones de dólares la deuda global, aproximadamente. Billones. Billones, o sea, billones. Billones en español. En para español, aclararlo. claro. que son trillones americanos. Que son trillones americanos. Entonces, Estamos hablando de millones de millones. claro. Entonces, eso es la economía real. Pero entonces, esos 56.000 millones de dólares que debían, o sea, 56 billones de dólares que debían, cuando tú lo llevas al sector financiero y especulativo, entonces multiplícalo ahí también, se calcula por 2,5. Al final, la deuda, la ficticia y la real, andaba por cerca de los 120.000 trillones de dólares. Correcto. Estamos hablando de una locura. Una locura, sí. De una locura imposible de aceptar y de soportar en una sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenía que colapsar. No había forma. Ese modelo de consumo, además, tiene otro grave problema. Afecta el medio ambiente. Sí. Ya no es posible mantener los niveles de consumo que mantiene Estados Unidos, Inglaterra, sin que el medio ambiente quede afectado. Porque eso de cómpralo y bótelo, cada vez que usted desecha un carro, está desechando hierro que es agotable. Sí, sí. Cada vez que usted desecha un televisor, está desechando una serie de elementos que vienen de la tierra o vienen de la naturaleza. No es posible mantener ese modelo en el siglo XXI y tenía que colapsar. Entonces, esto llevó también, además de esta crisis del modelo cultural, a un problema social grande. Porque, ¿qué pasa cuando la economía solo le pone atención a la especulación, incluyendo el propio Estado, que descuida las áreas de la sociedad más importantes? Por eso la salud en Estados Unidos, la educación, el sistema de seguridad social global, es el peor de los países ricos. Así es. Entonces, junto con la baja en el salario, con el endeudamiento, estaba el problema de salud, educación, etcétera, y medio ambiente en Estados Unidos. Estados Unidos ocupa el lugar número 18 en el índice de desarrollo humano. Claro. 18. Cuando debería ser ocupar el primer lugar, por Dios. Entonces, estamos hablando de una crisis cultural, porque al resumir la cultura Estados Unidos en el consumo, el consumo entra en crisis, entra en colapso, entra en una crisis de la cultura norteamericana. Pero es una crisis social, porque todo el problema social está engrampado con esta crisis, el problema educativo, el problema de salud, etcétera. Y también es una crisis económica porque el modelo económico que se había planteado desde la década de los Clinton hasta acá ha colapsado. Y generó una crisis política. De alguna manera. Claro. Cuando sube Obama. Claro. Porque Obama se explica solamente en un contexto de crisis económica que deviene en crisis política. Así es, Ramón. No hubiera sido posible una victoria de un negro, etcétera, No, exacto, en un contexto de una situación Imposible, normal de ese país. Imposible, Te hacen prácticamente la vida imposible. imposible. Prácticamente imposible. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, entonces, estamos ante una situación complicada. Originalmente se pensó que era una crisis solamente del sector inmobiliario, que iba a pasar, etcétera, porque se ha querido darle ese matiz, porque es una forma también de ellos no sentirse, autoacusarse, es verdad, de decirse, bueno, yo soy un mal repartidor de las riquezas del país, etcétera. Y pocas gentes enfoca el tema como lo estamos enfocando acá esta noche, porque es duro decirse a sí mismo, bueno, estamos empobreciendo a nuestra sociedad, porque estamos generando, mira, 15 millones de desempleados, 47 millones de personas sin seguro médico, y 100 millones subasegurados. ¿Cómo no? En